cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen para poder estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, hoy vamos a estudiar dos pasajes. Hoy vamos a leer, primeramente vamos a leer uno y después el otro. Hechos 6 del 1 al 7, leo así este pasaje que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó lo propuesto a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían de la fe. Señor, bendiga su palabra. Padre, gracias te damos en este día. Vamos a estudiar la importancia, Señor, de establecer líderes en la iglesia, Padre, ancianos, y especialmente hoy por los diáconos. Señor, gracias por los hombres y a cada persona que se ha dispuesto a trabajar en tu iglesia y que a través de los siglos han sido de bendición. Hombres y mujeres, Padre, que han trabajado, y te agradecemos pues que nos ayudes a poder seguir adelante, honrándote y glorificándote a través, Padre, del servicio en tu iglesia. Te amamos, te honramos y te agradecemos pues por todo esto, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que es un poco diferente. Es sobre la necesidad de establecer diáconos en la iglesia local. ¿Por qué es importante? Bueno, primeramente, recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición. El libro de los Hechos, ¿verdad?, nos habla del inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén y cómo se extendió a las regiones de Asia Menor, a Europa, al norte de África, bueno, y así hasta nuestros días. El libro de los Hechos, pues, nos habla en este capítulo 6, versículos del 1 al 7, del inicio del oficio de los diáconos. O sea, que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que dicho oficio nació o se estableció por una gran necesidad que había en el servicio de la iglesia, como usted leyó y se dio cuenta. Y este ministerio que era llevado, si usted observa, día a día. Si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que ellos se reunían día con día. Así es que los apóstoles, pues, ellos dirigían la iglesia de Jerusalén, enseñaban a la iglesia, que era una iglesia recién establecida, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el ministerio de evangelismo y discipulado, predicación, y poder edificar a aquellos que se habían convertido, que estaban recién convertidos, los nuevos hermanos, y aquellos, ¿verdad?, que ya conocían el judaísmo, pero que también se habían integrado a la iglesia. Así es que hubo una razón por la cual tuvieron pues que establecerse, ¿verdad?, los diáconos. Y estas son algunas de las siguientes. El versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, que recordemos varias cosas. La iglesia había crecido rápidamente. Después del primer discurso del apóstol Pedro, dice que se arrepintieron alrededor de 3,000 personas. En otro, ¿verdad?, predicación, discurso que el apóstol Pedro da, también se convierten alrededor de 5,000. Y dice la palabra que cada día el Señor agregaba a la iglesia los que iban a ser salvos. Cada día, o sea, hermanos, era una explosión
Hermanos, era algo maravilloso que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Así pues, entonces, ¿verdad? Vemos que la iglesia crece y como la iglesia crece, hay necesidad de establecer, ¿verdad?, ayuda en la iglesia. Ahora, dice pues que la iglesia necesitaba ayudar, ministrar a los nuevos convertidos y no solamente, mis hermanos, ayudarles en cuestiones, necesidades físicas, pero lo más importante, enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Los ministros principales, es decir, los apóstoles o maestros, ¿verdad?, no podían ministrar a todos. Había pues entonces una gran necesidad. Fíjese que vemos ahí que había diferentes grupos y culturas entrando en la iglesia. O sea, dice aquí los judíos naturales de Palestina y los judíos de la diáspora que habitaban en otras regiones y que también hablaban el griego. Esto trajo entonces muy pronto a la iglesia, mis hermanos, ciertos problemas, divisiones entre ellos, ¿verdad? Diferencias culturales, prejuicios culturales y tristemente hubo ciertos prejuicios o favoritismos que pues ocurrieron. Por eso dicen ellos, ¿verdad? Se quejaron de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, nosotros pues vamos a experimentar lo mismo en nuestras iglesias. La iglesia del Señor Jesucristo, que es sana, empieza a crecer, empieza a desarrollarse y hay necesidad pues de traer nuevos ancianos, de traer diáconos, de traer líderes de diferentes maneras. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender que eso va a traer a veces, ¿verdad?, cierta disrupción, va a traer ciertos problemas. Recuerde que debemos de vernos como miembros del reino celestial, miembros de la iglesia local. Nuestra nacionalidad, mis hermanos, es más celestial que terrenal. O sea que ninguno de nosotros, ¿verdad?, somos más por tener una nacionalidad americana o por ser cubanos, por ser argentinos, colombianos, hondureños, mexicanos, salvadoreños, o sea, de donde usted sea. No, eso no ayuda. Recuerde, mis hermanos, que tenemos que entender varias cosas. No podemos ser exclusivos y descartar a otros. Ahora, obviamente, tiene que haber ciertos criterios, como los hubo aquí, para escoger a estos hombres. Pero fíjese que tenemos que tener cuidado de que no tener, ¿verdad?, a un grupo, de sentirse un grupo superior por encima de los demás. Es malo, mis hermanos, creer que uno tiene más derechos que los demás. El pensar que nosotros necesitamos más atención que otros y tener en cuenta, eso es algo bien importante, que la crítica nos destruye, la crítica nos separa, la crítica, mis hermanos, no permite que la iglesia se concentre en la labor de discipular y evangelizar. Por eso fíjese que cuando una persona empieza a criticar, debe de primeramente de envolverse y ser parte de la solución. Cuando una persona no quiere ser parte de la solución y solamente critica, eso es malo y no beneficia a la iglesia. Ahora fíjese que los líderes de la iglesia, mis hermanos, no tenían suficiente ayuda para cuidar de cada miembro. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que debemos de tener en cuenta varias cosas. Y aquí vamos a ver dos cosas, ¿me entiende?, que son esenciales cuando suceden problemas en nuestras iglesias, en la iglesia local. Fíjese que la iglesia debe de estar consciente de que siempre existe la necesidad de ayuda. Todo miembro de la iglesia local debe de entender eso. O sea, no todos vamos a enseñar, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser líderes, pero hermanos, está la necesidad de compartir el evangelio, está la necesidad de discipular, está la necesidad de servir y ayudar con los niños menores, de los adolescentes, de los jóvenes, la necesidad, mis hermanos, de
limpiar nuestras facilidades, la necesidad de orar por otros, la necesidad de ver qué es lo que está pasando en los matrimonios, tantas y tantas cosas que son importantes, mis hermanos, y ahí es donde cada uno de nosotros tiene entonces que preguntarse, ¿cómo puedo ser de bendición a la obra de Dios? Dios, mis hermanos, está trabajando y nosotros debemos de preguntarnos, Señor, ¿cómo yo puedo envolverme en la obra? La otra cuestión es que entonces los miembros de la iglesia debemos estar dispuestos a reconocer, fíjese, que el pastor, los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, ¿verdad? Son seres humanos y tenemos que reconocer que hay necesidad de que otros hermanos y hermanas ministren también al rebaño de Dios. Por ejemplo, cuando digo eso, hermanos, las mujeres, ¿verdad? Están trabajando y ellas, mis hermanos, van a ser de bendición. Necesitamos ser mujeres, ¿verdad? Que enseñan a otras mujeres, mujeres que oren, mujeres, ¿verdad? Que ministren a nuestros hijos, mujeres, ¿verdad? Que puedan ayudar y envolverse. De la misma manera, varones, a tantas cosas. Entonces, cuando nosotros esperamos solamente de que el pastor, los líderes, los diáconos, los hermanos que están enseñando, ellos solamente, ¿verdad?, nos alimenten, estamos equivocados. Estamos equivocados. Por eso dice ahí, ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Cuando decimos solamente, no estamos hablando solamente de limpiar las mesas o servir las mesas, porque en nuestras iglesias posiblemente no se da de comer ya, pero como dije yo, hay muchas maneras de poder ministrar en la iglesia local. Vemos una necesidad en la cual los apóstoles se dan cuenta de que ellos no pueden hacerlo todo. Y ahí es donde nosotros nos envolvemos y donde nosotros ayudamos. Lo que ellos tenían que hacer, mis hermanos, era la enseñanza, era su prioridad. Entonces nosotros, fíjese que nosotros debemos de imitar. Los líderes, juntamente con la iglesia, fíjese, decidieron que era importante buscar una solución apropiada para que los apóstoles pudieran dar prioridad a la palabra de Dios. Por eso en el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muchos teólogos, estudiantes de la palabra de Dios, creemos, ¿verdad?, que aquí es donde principia, ¿verdad?, el llamado a los diáconos, de los diáconos a la iglesia local. Aquellos, mis hermanos, que están enseñando y tienen que dedicarse, fíjese lo que dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, el anciano, los ancianos, los pastores han sido llamados, ¿verdad?, a alimentar a las ovejas, a alimentar, ¿verdad?, a los discípulos, o sea, enseñarles los principios de la palabra de Dios, interceder, orar, ¿verdad?, ministrar de muchas maneras, visitando a los enfermos, dando consejería. O sea, el pastor o los pastores tienen mucho trabajo y por eso es necesario que otros hermanos se envuelvan. Ahora, si usted ve en el versículo 3, dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquellos, mis hermanos, que van a servir, aquellos que fueron elegidos o que son elegidos, fíjese usted que tienen que tener ciertas características. Y ahí es donde vamos a usar el pasaje que se encuentra en 1 Timoteo 3 del 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres
A muchos creemos que está hablando de sus esposas. Asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, para que ejerzan bien el diaconado, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense entonces, mis hermanos, que aquellos que fueron elegidos, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, tenían ciertas características. Los diáconos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de aquí, deben de estar calificados para poder cumplir, ¿verdad? Con ese llamado que el Señor hace. Es un llamado. Y dice que, hermanos, deben de ser honestos, sin doblez. O sea, cuando dice aquí, deben de tener, mis hermanos, de tomar ese llamado muy en serio. La palabra ahí, ¿verdad? Honorable, honestos, sin doblez, quiere decir honorables, dignos, reverentes, altamente respetados. El ser personas, ¿verdad? Que han entendido que ese llamado es por Dios. Fíjese que por eso también dice ahí, ¿verdad? Que tienen que ser sometidos a prueba. Una de esas cosas que nosotros tenemos en nuestra iglesia es que aquel que es llamado anciano o que es llamado, en este caso, un diácono, tiene, mis hermanos, que haber sido probado. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no impongamos las manos ligeramente. Y no solamente estamos hablando en el pastorado, pero también con los diáconos, porque dice aquí deben de estar sujetos, sometidos a prueba primeramente. Estos hermanos, han pasado entonces por un periodo de tiempo en el cual ellos han demostrado, ¿verdad?, que son personas que son considerados serios. Y cuando digo serios, honorables, dignos, reverentes. Ahora tenemos que tener cuidado de que cuando hablamos de que son serios, no estamos hablando de personas, ¿verdad?, frívolos, fríos, personas, ¿verdad?, que no sonríen, personas que siempre están, ¿verdad?, sin expresar sus emociones. No, hermanos, que toman en serio ese llamado. Son personas, ¿verdad?, que no son indiferentes. Fíjese, cuando digo indiferentes, personas que van a ministrar y que entienden, mis hermanos, las necesidades de otros hermanos. ¿Cómo vamos a poder ayudarlos? A veces es una manera económica, pero no siempre, mis hermanos. Están pasando por tribulaciones, por problemas personales, problemas en sus matrimonios, están teniendo problemas en sus trabajos. O sea, el diácono, ¿verdad?, va a ver esas necesidades. En este caso, como usted puede ver, había un conflicto que se estaban quejando, ¿verdad?, los creyentes que eran que habían nacido en Jerusalén, y aquellos creyentes, aquellos judíos que venían, ¿verdad?, de otras áreas y que tenían por preferencia el idioma griego. Bueno, el diácono entonces tiene que entender y tiene que poner atención en esas cosas. O sea, que no es superficial en su relación con el Señor Jesucristo. Cuando digo no es superficial, entiende, mis hermanos, que debe, ¿verdad?, de estar constante en su relación con el Señor Jesucristo. Tiene el respeto de otros hermanos. No es una persona, ¿verdad?, que la gente obviamente lo conoce y dice, este individuo, ¿verdad?, ha hecho esto incorrecto, ha hecho aquello. Ahora, recuerde una cosa, cuando hablamos de diáconos, de pastores, estamos hablando, mis hermanos, de que somos seres humanos. Y como seres humanos a veces vamos a fallar. Como seres humanos a veces, mis hermanos, vamos a tener, ¿verdad?, ciertas cosas que nos van a hablar de nosotros, pues, de una manera incorrecta. Pero como seres humanos, a veces, mis hermanos, vamos a tener que arrepentirnos. Vamos a tener que confesar ante Dios, ante la iglesia, ¿verdad?, de que tal vez hemos tenido mala actitud, de que tal vez no nos hemos portado como deberíamos de hacer, y nos arrepentimos. Aquí nos está diciendo, mis hermanos, que en ese momento el llamado al diácono no es una persona que la gente conoce y sabe y dice,
pastor, yo creo que este hombre no debe de ser considerado a ser diácono porque está en esta y en esta y en esta situación. Por eso dice aquí, ¿verdad? No dados a mucho vino. Ahora, recuerde, culturalmente en aquel tiempo las personas usaban el vino, tomaban, ¿verdad?, cierta cantidad, pero obviamente dice aquí, no una persona que se embriagaba. Ellos lo usaban culturalmente, nosotros no usamos el vino y nosotros hemos aprendido a reservar y Dios no condena, ¿verdad?, que alguien tal vez de vez en cuando se use una copita. Lo que Dios condena es la borrachera. Pero fíjese que aún hasta en eso, el pastor y los diáconos tenemos que tener cuidado y tener un buen testimonio. Y mejor, ¿verdad?, no tomar, no usar del alcohol para que nadie nos critique. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, fíjese que esta persona tiene también sus finanzas, su administración en orden. No es una persona, ¿verdad?, que quiere entrar para abusar de los hermanos, para pedirles dinero, para obtener ganancias. No, Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tristemente, hoy en nuestros días se critica mucho a la iglesia por el uso del dinero. Y yo creo que la iglesia tiene que ser transparente. La iglesia ha sido llamada a apoyar y darle un sueldo a su pastor, a sus pastores, que vivan, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios no lo niega y dice que los que predican el evangelio, ¿verdad?, son dignos de su salario. Entonces dice aquí, no codiciosos. Dice que guarden el versículo 9 de 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, fíjese que ellos, mis hermanos, saben, ¿verdad?, que tienen que obrar conforme a la palabra de Dios, aplicar los principios de la palabra de Dios, y que cuando fallamos, nuestra conciencia nos dice y nos habla de cosas que hemos estado haciendo nosotros incorrectamente, y debemos de trabajar, ¿verdad?, de una manera en la cual nosotros, mis hermanos, estamos haciendo y honrando al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Debe de tener, ¿verdad?, una fe que no es una fe, mis hermanos, superficial. Una fe, ¿verdad?, que es profunda. Por eso dice llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, mis hermanos, como dije anteriormente, el diácono es una persona, ¿verdad?, que ha sido llamado para servir en la iglesia local. No es una persona, ¿verdad?, en la iglesia que anda con la cara larga, que no sonríe, una persona, ¿verdad?, que toma las cosas muy en serio. No, mis hermanos, simplemente significa que toma en serio el llamado que Cristo le ha hecho y que está comprometido con el Señor Jesucristo, con la misión que tiene la iglesia. Y la misión de la iglesia es el de ¿qué? El de alcanzar a los perdidos, el de satisfacer, ¿verdad?, las necesidades de aquellos que están, hermanos, necesitados del evangelio del Señor Jesucristo. Y todos, no solamente nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, tenemos nada más, no solamente los ancianos o los pastores, ni los diáconos, sino todos nosotros. Fíjese que alguien me preguntó la diferencia que existe entre el llamado del pastor y del diácono. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, primeramente dice a los ancianos o a los pastores, si alguno habiera obispado, el obispo, el administrador, buena cosa desea, pero, y no da una lista. Fíjese que la diferencia entre el diácono y el pastor, mis hermanos, la única diferencia dice que sepa enseñar. El pastor debe de saber enseñar y debe de estar comprometido en la enseñanza. El diácono no tiene ese llamado, aunque enseña también, pero, ¿verdad?, más que todo, no se concentra más en el servicio y las necesidades, aunque también debe de enseñar, y yo apoyo a los diáconos a que puedan enseñar. Pero fíjese que, hermanos, por eso nos habla aquí que nosotros debemos estar
llenos del Espíritu Santo. Ahora, no solamente el pastor y no solamente, mis hermanos, los diáconos o los líderes, todo creyente, todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, debe, mis hermanos, ¿verdad?, de tomar la vida cristiana en serio. Todos nosotros debemos, mis hermanos, vivir la vida cristiana. Sí es cierto que el pastor ha sido llamado a hacer algo, ¿verdad?, de alto honor, pero todo creyente debe de vivir la vida, ¿verdad?, en respeto, debe de vivir la vida cristiana, mis hermanos, para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Todos nosotros somos responsables, mis hermanos, de, ¿verdad?, vivir una vida cristiana, una vida en la cual podemos nosotros honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Por eso dice, llenos del Espíritu Santo. O sea, todos nosotros, el pastor, el diácono, los creyentes, debemos estar totalmente entregados a Dios, entregados al Espíritu Santo. Cuando dice llenos del Espíritu Santo, debemos, mis hermanos, dejar que el Espíritu Santo nos posea por completo y ser llenos de Él. En Romanos 8, 9 y Efesios 1, 13 y 14 dice que el Espíritu Santo mora en el creyente, en cada creyente. Pero también nos dice que cuando nosotros nos portamos mal, desobedecemos, estamos en pecado, podemos hacer que el Espíritu Santo se contriste. Y que su actividad, mis hermanos, en el creyente, ¿verdad?, puede ser apagada. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:19. Así es que nosotros, mis hermanos, cuando dice entonces varones llenos del Espíritu Santo, es que nosotros, mis hermanos, le damos esa libertad al Espíritu Santo para que Él pueda controlar nuestras vidas, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, controle y nos guíe, y que Él pueda ejercer en nosotros un ministerio en el cual nosotros somos de bendición al mundo. Y eso no solamente es para el pastor o para el diácono, sino para que todo creyente, todo aquel que reclama conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Fíjese que se nos llama, el libro de Gálatas 5:22 en adelante, dice, ¿verdad?, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Fíjese que todos nosotros debemos de dar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos transformados y somos cambiados por el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas y a sus hijos y sus casas, y que ejerzan bien el diaconado. Cuando dice marido de una sola mujer, obviamente se sobreentiende que en ese momento, ¿verdad?, este individuo en aquellos tiempos, ¿verdad?, en algunas culturas, mis hermanos, era permitido, ¿verdad?, la poligamia, tenían varias mujeres. Nosotros, los creyentes, hemos sido llamados a tener una sola mujer, ¿verdad?, a menos que nuestro esposo o nuestra esposa muere, tenemos la libertad de volvernos a casar si queremos, si queremos. Fíjense que entonces, mis hermanos, vemos una gran bendición. Los diáconos pues vienen a ayudar a la iglesia, ayudarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los pastores podamos concentrarnos en la enseñanza de la palabra de Dios, enseñar a la congregación, enseñar a los hermanos, ¿verdad?, cómo caminar en Cristo Jesús. Debemos de honrarle y glorificarle. Fíjese que todo esto, mis hermanos, es necesario, y por eso es que estos 7 varones de buen testimonio, ¿verdad?, que nos da su nombre, fueron presentados y se les impusieron las manos, ¿verdad?, y fueron comisionados, mis hermanos, para que pudieran servir en la iglesia local. Y fíjense las consecuencias. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, que cuando la iglesia, mis hermanos, está siendo empoderada por el Espíritu Santo,
Cuando la iglesia está haciendo, mis hermanos, su labor, la gente se va a convertir. Y vamos a ver nosotros, ¿verdad? Gente de diferentes culturas, gente de diferentes ámbitos, de diferente conocimiento, venir a los pies del Señor Jesucristo. Con esto en mente, mis hermanos, en conclusión, a través de los siglos, la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana han existido, mis hermanos, miles de personas, millones de personas que han dado su servicio a la iglesia y que han sido de bendición a la iglesia local. La iglesia, mis hermanos, es el medio que Cristo Jesús dejó e instituyó para que el evangelio del Señor Jesucristo sea llevado a todo el mundo, para discipular a los nuevos creyentes y que todo aquel, ¿verdad?, que viene a los pies del Señor Jesucristo sea afirmado en la fe cristiana. Para esto es importante entonces tener a quienes, a los pastores. Y sin la ayuda, mis hermanos, de los diáconos, sin la ayuda de hombres y mujeres entregados a la causa del evangelio de Jesucristo, la iglesia, mis hermanos, sufre. Si no hay personas que se entreguen al servicio. La iglesia, mis hermanos, si no hay gente, tiene limitaciones. Y es por eso que hoy estamos, ¿verdad?, invitando a que usted, si no es diácono, si usted no es pastor, pero que usted invierta en la obra de Dios, que usted sirva en la iglesia, se ponga a la disposición y podamos nosotros, mis hermanos, ser copartícipes en cuanto a extender el reino de los cielos en este mundo. Es importante, pues, que nosotros, mis hermanos, pensemos de esa manera. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba, se multiplicaba. Los creyentes, aquellas personas, mis hermanos, que venían a la iglesia de Jerusalén, estaban haciendo de gran bendición, eran usados por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba, mis hermanos, trabajando, y hoy nosotros no somos la excepción. Con eso, pues, en mente, mis hermanos, vamos a ir en oración para orar y ser despedidos. Padre, te agradecemos, pues, en este día. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú seas honrado, glorificado, magnificado. Gracias, Señor, por la vida de hombres y mujeres, Padre, especialmente por aquellos que sirven y que, Padre, son de bendición y que se envuelven, Padre, en tu obra. Ayúdanos, Padre, a amarte, a honrarte y glorificarte. Te agradecemos, pues, por esta oportunidad. Levanta hombres y mujeres, Padre, que quieran, Padre, servirte y honrarte en tu iglesia para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más, les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.